Buenas tardes, apreciados participantes. El día de hoy, 8 de abril, estamos llegando a nuestro tercer encuentro síncrono. Les voy a repetir algo que es muy importante para el nivel de estudio que estamos cursando. Y no es otro que recordarles que en la interacción está la clave de la participación, y allí está la clave de la construcción colectiva de aquellos conocimientos que requerimos para realizar nuestras actividades profesionales. Y sobre todo en el mundo de la administración, en el mundo de la contaduría pública, que día a día se torna más exigente porque sus procesos han roto fronteras, y de esta manera tenemos que observar una serie de procesos que realmente pongan a la par del resto de las empresas, y aumentando el nivel de competitividad. Y sobre todo con lo que respecta a lo que es la planificación financiera de la empresa, que es una actividad que, si bien es cierto, no está ligada estrechamente en estos momentos a lo que es la contaduría pública, pero desde finanzas, que también es otra área donde los contadores no desempeñamos, lógicamente necesitamos hacer proyecciones, ejercicios prospectivos, diseñar futuros deseables para la organización, y que estos sean competitivos, dibujando en el horizonte aquellas imágenes que realmente queremos alcanzar. De esta manera vamos a iniciar el desarrollo de la segunda actividad, y la cual se ha titulado el proceso aduanal en la planificación financiera de la entidad. Y esto va desde la gestión operativa a lo que es la optimización estratégica del flujo de caja. Y esto guarda estrecha vinculación con esas operaciones aduanales que realiza la empresa para buscar y remar hacia lo que son sus objetivos estratégicos. Visto así, les doy entonces la bienvenida a este espacio, que ustedes ya comienzan a dominar con una precisión técnica de lo que es el proceso aduanal. Precisamente por el nivel de estudio que estamos realizando, esto nos facilita la comprensión de una serie de procesos que van direccionados, este, a repensar los procedimientos, algunos procedimientos que ya conocemos, sino para dar un salto cualitativo hacia lo que es también la inteligencia financiera de la empresa, porque la planificación financiera está íntimamente ligada a lo que es esa gestión, a lo que es la proyección de lo que va a ser la empresa a futuro. En este sentido, entonces vamos a analizar lo que es el proceso aduanal como un trámite administrativo aislado, sino como una palanca estratégica, una palanca estratégica capaz de regular la liquidez y, a su vez, potenciar la rentabilidad de la empresa, de la organización, de la institución. En este sentido, el objetivo es que al finalizar este encuentro, entonces ya podamos identificar cómo nuestras definiciones en un puerto o en una frontera se mueven en tiempo real, las agujas del presupuesto maestro y el estado de resultado están estrechamente planificados, estudiados y puestos en ejecución.
Es así como en este momento nosotros vamos a ver la estrategia de liquidez en los regímenes especiales y, lógicamente, lo que hemos hablado como diferimiento. Y es allí donde nosotros, cuando hablamos de la estrategia de liquidez, estamos también entonces optimizando lo que conocemos como capital de trabajo, el costo de oportunidad del pago de lo anticipado de tributo y a su vez estamos hablando de regímenes suspensivos, es decir, de depósitos aduaneros e importación, lógicamente temporal. Y es así como vamos a ver la admisión temporal para el perfeccionamiento de lo que consideramos activo. Y lógicamente está el factor tiempo en el ciclo de conversión del efectivo, que es muy importante porque esto va y está íntimamente relacionado con lo que es la liquidez de la empresa. Y lógicamente también hay una desventaja que es la recuperación de impuestos como flujo de caja positivo no operativo. Entonces, cuando eh, nosotros ya estamos en esta fase, cuando nosotros hablamos de la optimización del capital de trabajo, entonces estamos hablando de lo que es el flujo de egresos, los pagos tributarios versus la disponibilidad de inventario. Igualmente, la producción del costo de financiamiento externo al evitar los desembolsos anticipados innecesarios. Pero también cuando hablamos de regímenes de suspensivos, estamos hablando de depósitos aduaneros, diferimientos de pago de impuestos hasta la nacionalización parcial o total de lo que hemos importado. Y lógicamente la misión temporal para el perfeccionamiento del activo, como se lo dije, y su suspensión tributaria para el insumo destinado a la exportación, eliminando los costos impositivos en la cadena productiva. Y la correlación que está entre los días de despacho y los días de cuenta por pagar. Y el reintegro, lógicamente, el régimen de devolución como ingreso no operativo. Ahora bien, esto implica que entramos ahora en una o en la dimensión financiera. Cuando hablamos que entramos en una dimensión financiera o en la dimensión financiera, es porque ella debe ser permeable por el derecho aduanal o aduanero. Como planificadores, la meta es maximizar la liquidez y para ello debemos dominar una serie de ejes que debemos considerarlos fundamentales. Y el primero de ellos, como lo dijimos, es la optimización del capital de trabajo. ¿Qué queremos decir con esto? Que cada bolívar o dólar pagado en impuestos en las zonas primarias antes de que la mercancía sea necesaria para la producción o venta, vamos a considerar que es un recurso que pierde su costo de oportunidad. Ahora bien, la planificación financiera exige que el diseño tributario ocurra lo más cercano posible al momento de la generación de los ingresos. Seguidamente nos conseguimos con el uso estratégico de los regímenes suspensivos. Aquí la técnica aduanera se vuelve arte financiero. Al utilizar depósitos aduaneros transformados o transformamos en gastos o se transforma también en un gasto que consideramos fijo o que es fijo, inmediato en un gasto variable programado. Por otra parte, la admisión temporal para el perfeccionamiento activo no permite producir para exportar sin
contaminar nuestros costos como impuestos que por naturaleza de la operación no deberíamos absorber. Como tercer aspecto, entonces tenemos eh, eh, que debemos entender el factor tiempo. El ciclo de conversión de efectivo mide cuánto tarda una empresa en convertir sus inversiones en inventario de entrada de efectivo. Un proceso aduanal lento actúa como cuello de botella que alarga este ciclo, obligando a la empresa a buscar financiamiento externo para cubrir ese desfase de tiempo. Entonces, fíjense cuán importante es lo que estamos hablando. Y entonces debemos abordar el inconveniente. Entonces, no debemos verlo como un trámite de reembolso, sino como una estrategia de recuperación de costos. Es un entorno, ¿ok? De, de márgenes estrechos. La gestión eficiente del drawback representa una inyección de líquido, para decirlo así, que puede ser reinvertida directamente en en la operatividad de la entidad. Ahora bien, una vez visto lo que son las estrategias de liquidez de regímenes especiales, la optimización del capital de trabajo, el régimen suspensivo, eh, el factor tiempo y esa desventaja que vimos al final, vamos a pasar a lo que conocemos como mitigación de riesgos y pasivos contingentes, porque ello nos va a permitir precisamente la valoración aduanera, el costo de errores de declaración, tal cual como se desprende de la lámina, las auditorías posteriores al despacho, es decir, el control posterior y cómplice aduanero. Ahora bien, avanzando en nuestra estructura, debemos abordar un tema que a menudo se subestima hasta que impacta los resultados, que no es otro que la mitigación de riesgo. En el ámbito aduanal, un error de valoración no es solo un problema de cumplimiento, es un pasivo oculto que puede comprometer la rentabilidad de todo un ejercicio fiscal. Ahora bien, la valoración aduanera es quizás la zona de mayor fricción financiera, un ajuste de valor, por decirlo así, por parte de la autoridad, derivado de una interpretación distinta a los métodos de valoración, puede, por lo tanto, traducirse en pagos retroactivos masivos. ¿Ok? Y es aquí la planificación financiera donde esta planificación debe ser proactiva y no podemos esperar que la liquidación o esperar por la liquidación para saber si nuestro margen de utilidad es real o si será devorado por una reliquidación de tributo. Por lo tanto, y por otro lado, debemos hablar de las provisiones como docentes y ustedes como participantes, ya sabemos que la potestad aduanera no termina con el levante de la mercancía. El control posterior puede extenderse por años según la prescripción legal o local. Por lo tanto, la entidad debe establecer provisiones financieras claras ante posibles ajustes o multas derivadas de las auditorías. Y eso es posterior al proceso de adquisición y liquidación. Ahora, no provisionar estos riesgos es, en términos contables, presentar una realidad financiera
un tanto distorsionada. Entonces, el, el, ¿cómo les digo? El copiarse aduanero, entonces, deja de ser un gasto operativo, esa es la palabra más correcta, deja de ser un gasto operativo para convertirse en el seguro que protege el patrimonio de la organización ante contingencias fiscales inesperadas. Entonces, no podemos desvincularnos de las normas contables. Si deseamos elevar el nivel, debemos entonces mencionar brevemente la relación con la NIC 37 sobre provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes aplicados a la incertidumbre en el proceso aduanero en curso. Y por lo tanto, debemos tener presente lo que es el concepto de duda razonable, porque explica cómo la gestión documental sólida reduce la probabilidad, que es el- el- la probabilidad de ocurrencia de que la autoridad active ajustes de valor que afecten, por lo tanto, el flujo de caja. En ese sentido, ya habiendo hablado de lo que es la mitigación de riesgo y el pasivo contingente, ya debemos pasar al abordaje de lo que es la logística y la finanza y el costo del tiempo en aduana. Y eso es muy importante porque una vez que hablamos ya de lo que es la valoración aduanera, de los costos por lo que son los errores de la declaración, que es donde están las multas, las sanciones y su reflejo en los estados financieros, las auditorías posteriores pueden arrojar datos que nos lleven a lo que el uso de provisiones y no, y si no provisionamos, estamos poniendo en riesgo la actividad financiera de la empresa en un momento determinado. Y entonces, cuando hablábamos de lo que es el compliance aduanero, que es la reducción de riesgo reputacional y financiero, y eso lo vamos a lograr mediante lo que es el control interno. Y entonces así pasamos a lo que le estoy diciendo, lo que es la logística de la finanza y el costo del tiempo en la aduana. Entonces, eso es importante tomarlo en consideración porque considera el impacto financiero de los días de despacho, los ICOTEN, que es el análisis de la transferencia de riesgo y de los costos financieros. No solo vamos a considerar la entrega física, sino también los costos de oportunidad, el valor del inventario inmovilizado en zonas primarias y los gastos logísticos no planificados. ¿Y cuáles son esos gastos? Bueno, la demora, el almacenaje y su impacto en el flujo de caja. Entonces pasemos a analizar la logística no como un movimiento de cajas, sino como un movimiento de activos financieros. En el mundo de las aduanas, el tiempo no es solo reloj, el tiempo es tasas de intereses. Por lo tanto, debemos profundizar, debemos levantar esas capas y cuando hablamos de profundizar, estamos refiriéndonos a la evaluación entre los tiempos de despacho y el ciclo de conversión del efectivo. Cada día que un contenedor permanece en puerto esperando su validación o un reconocimiento, es un día en que el capital de trabajo de la empresa está congelado, está inmovilizado, por decirlo de esa manera. Entonces, y él está devengando costos de almacenamiento y demora que no agregan valor, pero sí resaltan y restan rentabilidad en el flujo, y eso es delicado que ocurra y por eso debemos tomar esas acciones que están direccionadas a lo que es precisamente la logística financiera.
Y es aquí y es vital que como expertos reevaluamos los Icoterms. No debemos verlos solo como el punto donde el transportista entrega la carga, sino como el punto exacto donde se transfiere la responsabilidad financiera y el riesgo de capital. Es por ello que cuando hablamos de una mala elección de Incoterm, en la planificación puede obligar a la entidad a financiar impuestos y gastos logísticos que podrían haber sido transferidos al proveedor, optimizando así nuestra posición de caja. Es decir, vamos a darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En conclusión, entonces nosotros debemos tener completamente claro una logística aduanera ágil es aquella que en sí misma es una estrategia de optimización financiera. Entonces, debemos estar pendientes eh, y, y, y tener y tomar en consideración lo que son los costos de mantener el inventario, porque esto implica que el inventario en aduana tiene un costo financiero implícito, porque allí está incluido el seguro, y recuerden que eso formaría parte del costo de la mercancía importada. Y, lógicamente, allí está en juego el capital que tenemos inmovilizado, porque ese tiempo que nosotros no rotamos los inventarios, está represado el capital de trabajo y lógicamente dependiendo del tipo de producto, del tipo de materiales o de mercancía que hemos importado, corremos con el riesgo de obsolescencia. Y sobre todo cuando hablamos de lo que, por ejemplo, productos o elementos o productos tecnológicos que día a día varían enormemente. Y por otra parte, tenemos que tener y tomar en consideración el entorno de incertidumbre que la empresa vive. Esto resalta que la logística aduanera debe ser lo suficientemente flexible para no romper las proyecciones financieras ante el cambio repentino en las rutas o en las normativas. Y es por ello que nosotros debemos hacer mediciones, ¿ok? Hacer mediciones porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y esto, cuando hablamos de medir, estamos refiriéndonos exactamente o precisamente a la optimización. Y para ello nosotros debemos requerir de indicadores de impacto financiero. Y es allí como nosotros vamos a medir para optimizar y allí tenemos la variación de costos eh, puestos en almacén o variaciones del costo total de importación. Tendríamos los ratios de eficiencia tributaria, tendríamos el costo por tiempo de permanencia o tiempo de espera en la aduana y por lo tanto la tasa de cumplimiento, que es el impacto de ahorro en multa y sanciones por control interno. Entonces, así, para que nuestra gestión en aduanas sea valorada en las juntas directivas, debemos hablar el lenguaje de los resultados que realmente sean medibles. No basta con decir que nacionalizamos rápido, debemos cuantificar el impacto financiero de esa liquidez. Recuerden que ya hablamos de la gestión del tiempo y que el tiempo impacta directamente sobre la situación financiera de la empresa. Entonces tenemos así el primer indicador que lo vimos allí, que es la varianza del Landescost. Como experto, nuestra muestra es el costo real de la mercancía puesta en almacén que no se desvíe de los presupuestos. Es decir, si tenemos un presupuesto y debemos recordar, perdón,
que el presupuesto se transforma en un instrumento de gestión porque precisamente las desviaciones de lo que está presupuestado y la disponibilidad presupuestaria no es otra cosa que la disponibilidad financiera para una partida específica. Entonces, si hay una brecha, debemos indicar si fue por una mala clasificación, un ajuste de valor o ineficiencia logística. Eso lo debemos determinar. Entonces, asimismo, el ratio de eficiencia tributaria nos permite demostrar cuánto dinero le ahorramos a la entidad. Entonces, porque es el beneficio obtenido por regímenes especiales y tratados sobre el total de tributos potenciales. Entonces, esto es mediante el uso estratégico de tratados internacionales o regímenes suspensivos. Y sin querer dejar de lado, debemos visibilizar el impacto de los ahorros en multa y las sanciones del control interno. Entonces, este impacto, este indicador transforma los días de retrasos en moneda. Es decir, cuánto cuesta cada día de retraso al presentar cuánto le cuesta a la empresa cada día que un contenedor no sale de puerto, elevamos la prioridad de la gestión aduanal dentro de la planificación financiera global. Entonces, se trata de convertir la operatividad en datos estratégicos para tomar decisiones. Fíjense cuán importante es lo que estamos hablando. Entonces, disculpe la interrupción, pero el internet está un poco intermitente. Entonces, los indicadores de impacto financiero, que lo conocemos por las siglas KPI, debemos tenerlo muy en cuenta porque eso debidamente combinado con lo que son los ecosistemas digitales, nos lleva hacia lo que es la precisión de la proyección financiera. Y entonces ahí tenemos entonces la automatización de datos, que es la reducción del margen de error en el cálculo de impuestos y tasas. Tenemos la interoperatividad, que no es otra cosa que la sincronización entre sistemas aduanales, que es la que conocemos como SIDUME o similares, y el ERP de la entidad. Y entonces tendríamos los análisis predictivos y la trazabilidad del tiempo real, que no es otra cosa que la visibilidad del tránsito para ajustes presupuestarios dinámicos. Y esto es muy importante tenerlo y tomarlo en consideración porque en esta etapa debemos reconocer que la transformación digital no es una opción, sino una necesidad para el control presupuestario. Entonces, la integración de los datos personalizadores con el sistema financiero de la empresa, que es lo que conocemos como ERP, permite que la información fluya sin fricciones alguna. Entonces, cuando automatizamos el cálculo de los derechos de importación y las tasas portuarias, eliminamos el error humano que tantas veces causa desviaciones en presupuesto. Ahora tenemos que tener mucho cuidado con esto. El hecho que nosotros hayamos automatizado ese procedimiento no quiere decir que nosotros perdamos de vista la ejecución presupuestaria, porque como les dije, el presupuesto, cuando está en plena ejecución, se transforma también en una herramienta de gestión. Además, el uso del análisis de datos no permite realizar proyecciones predictivas. Ahora bien, basándonos en el historial, podemos anticipar comportamientos de costo y tiempo de despacho con una precisión que antes era imposible tenerla. Entonces, esta trazabilidad en tiempo real le otorga a la gerencia financiera la capacidad de hacer ajustes dinámicos
Si sabemos exactamente dónde está la carga y cuál es su estatus aduanal, podemos proyectar con exactitud cuándo se requerirá el flujo de caja para el pago de los tributos y cuándo ingresará el inventario de activos en la empresa. La tecnología entonces se convierte en la garantía de la fidelidad presupuestaria. Eso, ¿qué me están diciendo? Que así estén automatizados los procesos, nosotros podemos apoyarnos con la tecnología para saber en qué situación se encuentra la empresa en cualquier momento de su tránsito, hasta que nosotros la llevemos a los inventarios. Entonces, eh, debemos tomar en consideración la ventanilla única del comercio exterior como una herramienta de transparencia que reduce costos ocultos y tiempo de respuesta. Entonces, vamos a llegar así a lo que es un ejemplo práctico de lo que es la optimización y la importación de bienes de capital. Y esta lámina va a ser muy interesante porque nos permite ver el escenario, que es por ejemplo, la importación de maquinaria industrial que está valorada en una cantidad específica. Entonces, tenemos cuando estamos sin planificación, cuando estamos con planificación, ahí tenemos los resultados financieros, tenemos el diferimiento de la retención de la liquidez eh, y el impacto en la mejora, un 15% en el flujo de caja. Entonces, si procedemos de la manera tradicional, la empresa debe desembolsar el 100% de los tributos en el momento en que el buque toca puerto. Para la inversión de esta magnitud, eso representa un impacto violento en la liquidez inmediata y quizás obligando a la empresa a solicitar una línea de crédito con sus respectivos intereses. Sin embargo, aplicado a una visión de planificación financiera aduanal, podemos optar por un depósito aduanero, ¿ok? Entonces, esto nos permitirá nacionalizar la maquinaria que hemos importado por módulo o simplemente retrasar el pago hasta que el área de ingeniería esté lista para su instalación y puesta en marcha, lógicamente. Y recuerden que eso forma parte de los costos de instalación. Entonces, nosotros como contadores debemos conocer completamente el proceso hasta su ensamblaje, su prueba y puesta en marcha, porque esos son todos costos de adquisición y después van a ser los costos históricos. Entonces, al hacer esto, la empresa retiene ese flujo de efectivo durante 60 o 90 días adicionales y esa capital, en lugar de estar en el arca del Estado antes del tiempo, se queda en la empresa financiando la nómina o las materias primas. El resultado no es solo el cumplimiento de la ley, sino una mejora sustancial en la salud financiera de los proyectos. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado, porque recuerden que también tener grandes volúmenes efectivos en la caja o en los bancos, tenemos el capital de trabajo represado así y él pierde valor, sobre todo cuando estamos en una economía inflacionaria. Y eso también debemos tener mucho cuidado con eso. Entonces, fíjense que en el ejemplo que planteamos, él puede ser utilizado para ir financiando otros gastos o costos de la empresa en un momento determinado, pero tomando siempre la previsión de que oportunamente debemos tener la oportunidad, en la oportunidad de uso, la disponibilidad presupuestaria. Entonces, así llegamos a lo que son las conclusiones y a una visión prospectiva, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, debemos concluir que el éxito de una entidad no reside en un departamento o en departamentos aislados, sino que es en la derivada de los aisladores organizacionales. Ya no es suficiente con que el área de aduana sea eficiente puertas afuera. Entonces también debemos tomar en cuenta la verdadera sinergia
que ocurre cuando el experto aduanal se sienta en la mesa de planificación financiera, no como un receptor de instrucciones, sino como un asesor estratégico, y un asesor estratégico que advierte riesgo y propone estructuras de costo antes de que se firme la primera orden de compra. Seguidamente debemos tomar en consideración aquello sobre la cultura del cumplimiento como valor, y entonces es vital entender que el compliance aduanero no es un freno a la operatividad ni un gasto en burocracia. Por el contrario, es una inversión en tranquilidad financiera. Una cultura de cumplimiento sólida es el mayor ahorro preventivo que puede tener una organización, y eso es lo que evita, ¿ok? Que la rentabilidad de un año se evapore en un solo ajuste o valor o en una sanción por control posterior. Entonces, por eso le digo que no es solo evitar la rentabilidad, sino tener pendiente aquello que nos pueda ocurrir. Tenemos como tercer aspecto es la planificación financiera aduanal, que es la base de nuestra resiliencia en entornos de alta volatilidad, donde las reglas del juego pueden cambiar de la noche a la mañana, y contar con procesos personalizados flexibles que utilizan regímenes especiales y herramientas de diferenciación, y permite que la empresa mantenga la capacidad de maniobra. No sobrevive la empresa que más tiene, sino aquella a la que mejor sabe gestionar su liquidez en medio de la incertidumbre. Y así llegamos sobre todo a la visión prospectiva digital, que nuestra mirada debe estar puesta en el futuro inmediato, eh, porque la gestión aduanera se perfila como un ecosistema totalmente digitalizado, donde la soberanía cognitiva y el manejo de los datos serán el diferencial competitivo. Estamos pasando de una aduana reactiva a una aduana predictiva. Nuestra labor como líderes en esta área es liderar esa transición, asegurando lógicamente, y se lo digo así, que cada dato aduanal se convierta en una ventaja que impulse el crecimiento sostenible de nuestra institución o de nuestra organización financiera. Entonces, mis estimados participantes, cerremos con la siguiente reflexión. En el comercio moderno, la aduana es donde el papel se convierte en mercancía, pero la planificación es donde la mercancía se convierte en rentabilidad. Muchas gracias. Estamos llegando así al final de este recorrido, y es muy importante eh, que tomemos en consideración estos aspectos que en el día de hoy, en esta tarde de hoy, mencionamos, porque las actividades aduanales no pueden estar divorciadas de lo que son los procesos de planificación financiera. Cuando hablamos de los procesos de planificación financiera, también estamos hablando del manejo de grandes volúmenes de efectivo, y es un riesgo que nosotros debemos medir, debemos prevenir cuando cometemos errores por alguna razón. Si no tenemos los procesos automatizados, incurrir en fallas que puedan ser costosas, o por no manejar correctamente grandes volúmenes de recursos financieros, esa mercancía que está estancada en la empresa que retiene el capital de trabajo, nosotros no podamos convertirla en inventario en el tiempo previsto. Y no solo la mercancía, como en el ejemplo, hablamos de la maquinaria. Si nosotros sabemos que nosotros debemos tomar en consideración precisamente la solicitud de importación, el inicio del proceso de importación, que ella viene en tránsito, que llegó, que se levantó, que se cargó, que se despachó, que se liquidó, que se ensambló y se probó y se puso en marcha. Todos esos son costos que van directamente
al costo de ese activo y por lo tanto hay que controlarlo. Bueno, llegamos así al final de nuestro recorrido. Que tengan una feliz noche. Ya tarde estamos llegando a prácticamente al final del recorrido de esta unidad curricular. Solo nos queda una actividad síncrona y eso está pautado ya dentro de 15 días porque estamos ya cruzando para agarrar la recta final de nuestra unidad curricular. Entonces, tengamos una feliz tarde-noche. Me despido de ustedes. Fue un placer haber compartido con ustedes. Hasta pronto. Buenas noches.